Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y bueno, hoy continuamos con el resumen del libro de Cutie Pie de series y esta es la parte 2. Nos quedamos en el capítulo anterior donde Kua todavía está muy triste porque Hye Lian le dijo que no lo ama y bueno, va al bar de Jae y está muy borracho. Y de repente se acerca una persona extraña que trata de ayudarlo llevándolo a casa. Incluso Kua piensa que esa persona extraña quiere seducirlo y se enoja. Kua le dice a ese hombre que él solo ama a Hye Lian. Sin embargo, lo que no sabe Kua es que ese hombre en realidad es Hye Lian, solamente que está usando una vestimenta diferente a la que habitualmente usa. Cuando salen del pub, Hye Lian sube a Kua a su auto donde su asistente es su chofer. Entonces él se sienta junto a Kua en los asientos traseros del auto, como vimos en los avances. Kua estaba demasiado borracho ya que no había tomado tanto alcohol desde hace 2 años que regresó a Tailandia. Hye Lian lo convence de llevarlo a casa y le pide la contraseña de su casa, que al final resulta ser el código de identificación de Hye Lian. Luego Kua empieza como a balbucear en el auto y le ruega a Hye Lian que lo ame aun cuando no reconoce que ese hombre extraño es Hye Lian. Y bueno, al final, como vieron en los avances del siguiente capítulo, ambos terminan besándose en el auto, aun cuando Kua al comienzo no quería hacerlo porque quería que su primer beso fuera para Hye Lian. Luego llegan a su casa y Kua se siente un poco mal de haberle dado su primer beso a una persona extraña. Lian regresa al Pentágono a relajarse un poco, se sirve un vaso de licor y saca una foto de su bolsillo. Es una foto de él y Kua, donde ambos tenían 13 y 6 años respectivamente. Lian ya sabía sobre la afición de Kua por las motocicletas, incluso sabía que Kua era un famoso youtuber llamado Kirin. Lian se pregunta por qué Kua lo ha estado engañando todo ese tiempo y no puede creer que su prometido le haya ocultado tantas cosas. Estaba muy enojado. Lian estaba comprometido con Kua desde los 7 años y desde entonces ha tenido mucha carga sobre sus hombros. Incluso cuando su familia se esforzó tanto para hacer fortuna, la sociedad hacía burlas de su familia porque la familia de Lian era de ascendencia china, entonces para la sociedad él era un nuevo millonario. Cuando Lian termina la universidad, Kua apenas entraba a la escuela secundaria. Lian quería que Kua disfrutara de su adolescencia, es por eso que se dedicó 100% al trabajo y no interfirió en los asuntos de Kua durante mucho tiempo. Lian dejó pasar los años y cuando Kua creció recién pudo percatarse de que aquel niño lindo con el que se había comprometido se había vuelto un chico rebelde. Al día siguiente, Kua despierta muy confundido, no recuerda mucho sobre lo que sucedió el día anterior, pero sí recuerda haber besado a alguien. Kua decide dejar ese tema de lado y olvidar a la persona que besó la noche anterior. Kua recuerda que ese día justo es viernes y que Lian vendría a recogerlo a la cita semanal que acostumbran tener ambos. Pero Kua piensa que Lian no vendrá ese día, ya que había quedado claro que el compromiso estaba disuelto. Sin embargo, Lian aparece en su casa como si nada hubiera sucedido. Entonces Kua se arregla con su vestimenta de niño cortés como siempre, lo hace en sus citas cuando está con Lian, pero Kua está convencido de que esas citas con Hye Lian han terminado, ya que él había terminado el compromiso. Lian le dice que ha venido a recogerlo para una cita como todos los viernes, pero esta vez no es una cita como cualquiera. Esta vez Hye Lian quiere que Kua se mude a vivir en la mansión Wan, o sea, quiere que Kua viva con él. Kua está muy sorprendido y al comienzo se niega y se encierra en su habitación para no tener que escuchar a Hye Lian. Después de 1 hora, Kua inspecciona su casa para saber si Lian ya se marchó. Sin embargo, Lian estaba escondido en su balcón esperando. Lian le dice a Kua que el compromiso debe seguir en pie y que en todo caso si Kua no quería continuar con el compromiso,
ambos deberían casarse para comenzar a vivir juntos como esposos. Kua está muy sorprendido por el cambio repentino de Hia-Lian, ya que Hia-Lian siempre ha sido muy frío con él. En un momento, Hia-Lian le roba un beso y Kua no puede negarse porque a pesar de todo, sigue amando a Hia-Lian, entonces le corresponde ese beso. Luego del beso, Kua está aún más confundido. No le gustaba que Hia-Lian jugara con sus sentimientos de esa forma. Él quería terminar el compromiso porque simplemente Hia-Lian no le correspondía su amor, pero Hia-Lian inesperadamente le dice que quiere que Kua se mude junto a él al departamento arriba del Pentágono. Kua se niega, pero Hia-Lian le dice que en todo caso él se mudaría a vivir con Kua. Kua se pone muy nervioso porque si Hia-Lian vive en su casa, tarde o temprano se enteraría de la doble vida de Kua, de su motocicleta y de la verdadera carrera que estudia en la universidad, ingeniería automotriz. Entonces, Kua decide aceptar la propuesta de Hia-Lian, aunque solamente acepta para poder actuar como un verdadero chico rebelde frente a Hia-Lian, hacer de su vida un caos y por fin Lian pueda dejarlo en paz, ya que Kua definitivamente no quiere casarse con alguien que no lo ama. Kua le pone 2 condiciones a Hia-Lian para vivir en el departamento con él. Le dice que quiere tener una habitación privada y por ningún motivo Hia-Lian debe entrar a su habitación. También le pide a Hia-Lian ser el propietario del Pentágono. Sin embargo, Hia-Lian lo hace desistir de esa petición y al final Kua solamente accede a vivir con él. Hia-Lian se siente herido porque Kua no le ha mostrado su verdadero ser. No puede decir ahora mismo que lo ama, pero está decidido a coquetear con él, ganarse su corazón de vuelta y descubrir cuáles son sus verdaderos sentimientos por Kua. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Esta es la parte 2 de mi resumen del libro. Esperen la próxima semana la parte 3 o díganme si quieren ya de una vez que lo suba antes de los próximos episodios de la serie. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Bye bye.